La apuñaló quien juró ser su hermana, le robó su identidad y la dejó morir. Pero el alma de una poderosa líder de secta se negó a extinguirse, renaciendo en un cuerpo desfigurado que el mundo desprecia. Ahora, oculta tras un velo y con un nuevo título, la Doctora Fantasma inicia el camino para reclamar la vida que le arrebataron. La Doctora Fantasma va a curar su pasado con venganza. Vos podés curarme el algoritmo con un like y recetarme en los comentarios qué te pareció su historia. Nadie pensaría que dos jóvenes que se veían tan cercanas como hermanas de sangre terminarían con una apuñalándose a la otra. Y peor aún, con la traidora riéndose de la víctima mientras le quitaba su identidad, dejándola morir en el olvido. Pero la historia no terminó ahí. El alma de esa líder de la secta oculta, una mujer poderosa, renació en un cuerpo desfigurado. Al mirarse al espejo, no reconoció a la persona frente a ella, apenas un reflejo lleno de cicatrices. ¿Quién era ahora? Su nuevo camino no pintaba fácil. Había gente que la miraba con desprecio por su apariencia, como un hombre que la llamó mendiga. Pero también encontró una luz de esperanza en un joven que, con una sonrisa, le ofreció ser su hermano mayor y protegerla. A pesar de los juicios sobre su rostro, ella se mantuvo firme. Se cubrió el rostro con un velo y se presentó con su antiguo nombre, Feng Jiu, su nueva identidad Feng Qingge, y un título que prometía mucho, la Doctora Fantasma. Su mente la llevó un instante a su vida pasada. Recordaba el poder, el respeto, y luego el accidente, el rayo, el dolor. ¿Había muerto así la gran líder? Al despertar en este nuevo cuerpo, la realidad la golpeó con fuerza. Estaba en una habitación extraña, detrás de unas cortinas, y un hombre con una máscara sonreía de forma repugnante mientras la tocaba. La había encontrado tirada y, creyéndola muerta, se alegró de que estuviera viva para poder venderla. Aunque tu cara esté así, tu cuerpo es de primera, le dijo, objetificándola sin ningún respeto. Pero este traficante no sabía con quién se había metido. En un instante, Feng Jiu lo miró con furia. «Te estás buscando la muerte», pensó. Un golpe certero la hizo callar. La joven se levantó de la cama mientras el hombre, furioso por la bofetada, le gritó y se abalanzó sobre ella, amenazando con matarla. Pero su ira no era rival para la habilidad de Feng Jiu. Con un movimiento rápido, bloqueó el golpe del hombre y le agarró el cuello, terminando con él en un abrir y cerrar de ojos, para luego arrojarlo sin piedad. Mirándose nuevamente al espejo, con una luz azul rodeándola, preguntó a su reflejo, «¿Quién sos?». Y el reflejo le respondió, con la misma pregunta, «Yo soy Feng Qingge, ¿quién sos vos?». Fue entonces cuando el espíritu original de Feng Qingge apareció. Era Feng Jiu quien estaba ahora en el cuerpo de Feng Qingge, un espíritu de otro mundo que se preguntaba por qué el alma original seguía ahí. El espíritu de Feng Qingge, lleno de dolor y rabia, le contó su historia. Se lamentaba de su destino, de cómo su propia hermana, Su Royun, le había quitado todo, su prometido, su estatus en la familia, su rostro y finalmente su vida. Con la voz quebrada y la imagen de su traidora hermana burlándose de ella, el espíritu de Feng Qingge solo podía preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? El espíritu de Feng Qingge, entregando lo último que le quedaba, le suplicó a Feng Jiu que protegiera a su familia y que no dejara que nadie supiera de su muerte. Pero su segundo deseo ardía con un odio más profundo. Quería ver a Su Royun, su hermana traidora, sufrir en el infierno, sabiendo que ni la muerte de Royun calmaría su rencor. Con sus últimas fuerzas, Qingge le ofreció todas sus memorias y le rogó, «Feng Jiu, tenés que ayudarme». Al ver el espíritu disolverse, Feng Jiu no dudó. El nombre de Su Royun resonó en su mente y una sonrisa fría y calculada se dibujó en su rostro desfigurado. Su Royun, ¿eh? Interesante, pensó, asumiendo por completo el cuerpo y la misión de venganza. 2 días después, Feng Jiu, aún con el cuerpo en malas condiciones y vestida como una mendiga, estaba pidiendo limosna cuando vio a un hombre familiar. Era el antiguo prometido de Feng Qingge, ahora su cuñado. Sin perder el tiempo, Feng Jiu corrió hacia él, interpretando a la perfección su papel de hermana desamparada. Se aferró a él con lágrimas en los ojos, contándole cómo su hermana había muerto y que su madrastra quería venderla. El hombre, que ahora lucía una barba y se veía un poco más viejo de lo que ella recordaba por las memorias de Qingge, intentó deshacerse de ella, negando cualquier parentesco. Pero Feng Jiu, astuta, se mantuvo firme, lloriqueando y pidiéndole que no la abandonara.
Finalmente, el hombre cedió, permitiéndole seguirlo. Salieron de la ciudad y él volvió a intentar despistarla, remarcándole que ya no había necesidad de que lo siguiera. «No soy tu cuñado», le dijo. Pero Feng Jiu no se rindió. Con una mezcla de agotamiento fingido y una pizca de descaro, le reprochó lo rápido que caminaba. El hombre, visiblemente molesto, le advirtió que su destino era el peligroso bosque de los 9 voltios. Para su sorpresa, Feng Jiu, sin titubear, insistió en acompañarlo. En sus pensamientos, lo tildó de tacaño por intentar dejarla atrás, pero su prioridad era otra. Dejando al tío a un lado por un momento, Feng Jiu se concentró en lo que realmente importaba: encontrar las hierbas necesarias para desintoxicar el cuerpo de Feng Qingge, que aún estaba debilitado. Ya en el místico bosque de los 9 voltios, bajo la luz de la luna, armó una pequeña fogata. No tardó en identificar la hierba que necesitaba, una boldemé. La recogió, la envolvió y la trituró con una roca, preparando el remedio. Mientras ella trabajaba, el hombre la observaba desde la distancia, con una expresión ilegible en el rostro. A la mañana siguiente, Feng Jiu se despertó estirándose, sintiendo una mejoría notable en su cuerpo. La primera fase de su recuperación había sido un éxito. A la mañana siguiente, Feng Jiu se despertó estirándose, sintiendo una mejoría notable en su cuerpo. Sin embargo, todavía le quedaban algunas secuelas, ya que al intentar ponerse de pie, trastabilló y cayó de bruces contra el suelo. Aunque se quejó del golpe, por suerte nada grave se había roto. A la distancia, el antiguo prometido la observaba con una sonrisa apenas disimulada. Feng Jiu, sin perder el tiempo, decidió seguir con su tratamiento. Tomó otra de las hierbas medicinales, la masticó y tragó. El efecto fue instantáneo y más potente que antes. Una sensación de ardor la invadió y la dejó inconsciente, desplomándose en el suelo. El hombre se acercó preocupado, pensando que quizá había muerto, pero antes de que pudiera confirmarlo, Feng Jiu abrió los ojos de golpe y se sentó, llamándolo con un tono infantil y juguetón. Con una picardía inesperada, se abalanzó sobre él, tumbándolo. La cercanía y la sorpresa lo dejaron en shock, haciéndole exclamar si ella era, en realidad, una mujer. Feng Jiu lo empujó levemente y él, completamente abrumado por la situación, se desmayó. Ella lo miró con desdén, preguntándose cómo podía desmayarse por algo tan trivial. De paso, aprovechó para examinarlo, observando su nariz y figura, y hasta se preguntó si tendría abdominales. Cuando estaba a punto de investigar más a fondo, el hombre se despertó, preguntando qué estaba haciendo. Feng Jiu, con cara de inocencia, se quejó internamente de que se había despertado demasiado pronto. Con su objetivo de mantenerse a su lado bien claro, Feng Jiu no dudó en intentar seducirlo, preguntándole si no creía que el destino los había unido y si no deberían estar juntos. Él, visiblemente incómodo, le preguntó por qué lo seguía con tanta insistencia. Ella le respondió que era porque él era una buena persona, recordando el dinero que le había dado antes. Mientras caminaban, ella le preguntó sobre los peligros del bosque de los 9 voltios, específicamente sobre las bestias feroces. Él, queriendo deshacerse de ella, le dijo que se fuera si sabía lo peligroso que era. Pero Feng Jiu, firme en su misión, aseguró que solo buscaría hierbas y no le causaría problemas, pensando para sí misma que sería una deshonra a su título de Reina de las Hierbas si no encontraba lo que necesitaba. En ese momento, sus ojos se posaron en una planta con 3 hojas rojas, un tesoro precioso que no quería dañar. Justo cuando se agachaba para tomarla con cuidado, un proyectil afilado salió disparado de entre los árboles. Feng Jiu reaccionó instintivamente y lo esquivó por poco. De repente, un grupo de jinetes apareció, liderados por una mujer que, con autoridad, le exigió: «Entrega las 3 hojas rojas». La mujer que lideraba a los jinetes no tardó en arremeter contra Feng Jiu, tratándola de mendiga y burlándose de su aspecto, insinuando que no tenía nada que hacer en el bosque. Sin esperar respuesta, le lanzó una flecha. Feng Jiu, con una agilidad sorprendente, la esquivó con un giro en el aire, dejando a los otros jinetes asombrados. La mujer, frustrada, disparó una segunda flecha. Feng Jiu, con una sonrisa pícara, la esquivó de nuevo y le advirtió que no sería tan amable si lo intentaba otra vez. Con un movimiento rápido de su mano, lanzó un pequeño objeto que golpeó a la mujer en la cintura, haciéndola caer con un grito de dolor. Feng Jiu se rió abiertamente de ella, algo que enfureció aún más a la líder de los jinetes. Llena de rabia, sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Feng Jiu con la intención de herirla gravemente. Pero Feng Jiu era más rápida.
Con facilidad le arrebató el cuchillo y la inmovilizó sosteniéndole la hoja en el cuello. «¡Qué piel tan suave!», comentó Feng Jiu con una sonrisa peligrosa. «¿Qué pasaría si por accidente te hago un corte?». En ese momento, el antiguo prometido de Feng Qingge, que cabalgaba con el grupo, se acercó a toda prisa. Identificando a la mujer en apuros como su sobrina, le pidió a Feng Jiu que perdonara sus errores, ya que era una muchacha muy consentida desde joven. «¿Así que, porque es consentida, puede andar queriendo matar gente por ahí?», replicó Feng Jiu, con el cuchillo todavía en el cuello de su rehén. «Si no hubiera sido tan rápida, ya estaría en el otro mundo». Para enfatizar su punto, deslizó el cuchillo un poco, haciendo un pequeño corte que hizo a la mujer gritar de miedo. «Solo estoy devolviendo el favor», dijo Feng Jiu con ironía. «De hecho, hasta quiero tratar bien a esta señorita». El prometido, viendo que Feng Jiu no bromeaba, le preguntó qué quería. Con una sonrisa calculadora, Feng Jiu respondió: «No quiero nada especial, solo un poco de plata para liberar el estrés». Sin dudarlo, uno de los jinetes le lanzó una bolsa de dinero. Feng Jiu la atrapó con destreza. «Desde ahora no nos conocemos», les dijo, mientras soltaba a la sobrina. «Yo la libero, y a cambio ustedes no me hacen nada». Dicho esto, Feng Jiu se escabulló rápidamente entre la vegetación, dejando atrás a los jinetes y a la humillada sobrina. El antiguo prometido, ya cansado de la situación, le pedía a su sobrina que dejara de hacerse la tonta. Pero Jingrou, aún furiosa por la humillación que le hizo pasar Feng Jiu, se quejaba de cómo esa mendiga se había aprovechado de ella. Mientras seguían su camino a caballo por el bosque, los jinetes discutían la situación. Uno de ellos, quizá el segundo tío, le preguntó al antiguo prometido por qué no habían matado a esa mocosa. El hombre barbudo, con una expresión seria, les dejó claro que Feng Jiu no era cualquiera, que tenía habilidades que no podían subestimar y que tenían cosas más importantes que hacer que andar con rencores de ese tipo. Su verdadero objetivo era una bestia divina y no quería más complicaciones. Sin embargo, si Feng Jiu se cruzaba de nuevo en su camino y resultaba que también buscaba a la bestia, entonces sí, encontrarían la forma de deshacerse de ella. Mientras tanto, en otra parte del frondoso bosque de los 9 voltios, Feng Jiu, con su velo cubriéndole el rostro, avanzaba con cautela junto a un joven compañero. La tranquilidad del paisaje se rompió cuando un grupo de feroces bestias, parecidas a tigres con colmillos enormes, le salió al encuentro. El joven, aterrorizado, apenas pudo gritarle a Feng Jiu que subiera a un árbol antes de trepar él mismo, abandonándola a su suerte. Las bestias se abalanzaron sobre Feng Jiu, que apenas tuvo tiempo de esquivar sus garras. En medio de los gritos y rugidos, el grupo del antiguo prometido escuchó el alboroto. Lejos de pensar en ayudar, el segundo tío sonrió con malicia, viendo la oportunidad perfecta para eliminar a Feng Jiu. Rápidamente, tomó su arco y lanzó una flecha que pasó zumbando cerca de ella. Feng Jiu corría, evadiendo tanto a las bestias como la lluvia de flechas. El antiguo prometido, observando el doble peligro en el que se encontraba Feng Jiu, ordenó a sus hombres que desmontaran y se prepararan para la batalla. Las flechas seguían volando, mientras Feng Jiu saltaba, atrapada entre la naturaleza salvaje y la traición de los que se supone ya había dejado atrás. El tío gritó, buscando que todos esquivaran un ataque, o tal vez advirtiendo a sus propios hombres que se cuidaran en el caos. La pelea seguía con fuerza, con las bestias atacando sin piedad. Un hombre lanzó una especie de látigo de energía que golpeó a una de las criaturas, pero la situación era crítica. La propia Jingrou, en medio de la refriega, le preguntó a su hermano con desesperación por qué estaba distraído, con un animal feroz acechando justo detrás de ellos. Otro guerrero se vio superado por una de las bestias, gritando de dolor mientras caía al suelo. La escena era desoladora. Varios hombres y animales yacían heridos o muertos en el campo de batalla. En medio de todo ese desorden, Jingrou buscó con la mirada a Feng Jiu, preguntándose dónde estaba la pequeña mendiga en semejante caos. Mientras tanto, el antiguo prometido, con una mirada seria, se encontró cara a cara con Feng Jiu, quien había logrado zafarse del ataque de las bestias. Él, confiado, la subestimó. «Vos no sos mi oponente». Pero Feng Jiu, lejos de amedrentarse, lo miró con una sonrisa desafiante y le respondió: ¿así? La respuesta de Feng Jiu no fue solo de palabra. En un instante, sacó una pequeña daga y se lanzó al ataque. La espada del prometido chocó contra su arma, pero Feng Jiu era demasiado rápida.
Con un movimiento ágil, esquivó un golpe y, usando su pierna, lo desestabilizó, haciéndolo caer. El prometido intentó recuperar el control, pero Feng Jiu ya tenía la ventaja. La joven, que momentos antes parecía al borde del llanto, cambió su expresión a una sonrisa astuta. «Ahora es mi momento», pensó. Antes de que él pudiera reaccionar por completo, ella le clavó la daga en el brazo, causando un grito de dolor. Al ver a su tío herido, Jingrow gritó, alarmada. El antiguo prometido, con la herida sangrando, vociferó a sus hombres: «¡Mátenla!». Un joven guerrero, el hermano de Jingrow, dio un paso al frente con determinación. «Yo me encargo de esta mendiga», exclamó, concentrando energía en sus puños. Se lanzó contra Feng Jiu con una ráfaga de golpes, un poderoso ataque que parecía imposible de esquivar. Pero Feng Jiu, con una calma impresionante, lo eludió sin esfuerzo, enfundando su daga con un movimiento fluido. Jingrow, al verla tan tranquila, se mofó. «Segundo tío, ¿esa mendiga se asustó de veras? ¿Cree que puede derrotar a mi hermano desarmada?». El prometido, aunque herido, mantuvo su mirada de resentimiento, observando la escena con atención. Feng Jiu estaba lista para lo que viniera, demostrando que su astucia era tan letal como su habilidad en combate. Feng Jiu se lanzó al ataque contra el hermano de Jingrow, deteniendo su golpe con una mano y contraatacando con una patada precisa. Antes de que el joven pudiera reaccionar, ella ya lo tenía inmovilizado, su agarre firme y doloroso. Los gritos de sorpresa y agonía se le escaparon mientras sentía cómo su cuerpo cedía. Con un movimiento rápido, un sonido seco resonó y el joven guerrero se desplomó, aparentemente fuera de combate. La escena dejó al prometido y a Jingrow, que gritaba por su hermano, completamente consternados. El prometido, aún con el brazo herido, levantó una mano para gritarle a Feng Jiu que no lo matara. De repente, la escena cambió por completo. La noche había caído en un lugar totalmente diferente, un festival iluminado por cientos de linternas de papel, donde la gente paseaba y los niños jugaban. Entre la multitud, un elegante hombre de cabello largo y barba caminaba tranquilamente. De pronto, una pequeña esfera blanca voló hacia él. Con una habilidad asombrosa, la esquivó y la atrapó sin apenas mirar. En un techo cercano, una figura pequeña con una máscara de cerdo lo observaba con una sonrisa peculiar. «¡Mira la bola!», le dijo, lanzando otra. El hombre, con una expresión de calma divertida, la esquivó de nuevo. La figura de cerdo, insistente, lanzó una lluvia de esferas. Sin embargo, su puntería le jugó una mala pasada. El hombre esquivó cada una con gracia, y una de las bolas regresó para golpearla en la cara. Un grito de «¡ay!» se escuchó y la figura del tejado se tambaleó. El hombre, con una ligera sonrisa, simplemente observó. Un momento después, la figura de cerdo se levantó de la cama, se quitó la máscara y la puso sobre un pequeño cerdito de peluche. Era una joven con el rostro cubierto por un velo, que ahora saltaba con decisión. Pero la visión del festival nocturno, con sus faroles brillantes y la multitud, seguía fresca en su mente. Volvió a ver al hombre elegante caminando entre la gente y a ella misma disfrazada con la máscara de cerdo, intentando conversar con él. «¡Feliz Año Nuevo, tío!», le decía, ofreciéndole ir a ver los fuegos artificiales o soltar faroles, incluso escuchar cuentos. Pero él se limitaba a un monosílabo «en» y desaparecía entre la gente como un fantasma, dejándola sola y desorientada, llamándolo sin respuesta. Mientras su mente procesaba la extraña visión, la realidad era mucho más cruda. A lo lejos, entre los árboles, Jingrow lloraba desconsoladamente, negándose a aceptar que su hermano, el que Feng Jiu había dejado fuera de combate, pudiera ser derrotado. Se agarraba al segundo tío, pidiéndole que le dijera que nada de esto era real. Él, con el rostro tenso, la forzó a subir a un caballo, gritándole a sus hombres que tenían que irse de inmediato o sería demasiado tarde. La derrota era evidente y, con la cola entre las patas, el grupo se retiró, dejando a sus compañeros heridos o muertos en el campo de batalla. En medio del bosque, rodeada de los cuerpos inertes de sus enemigos, Feng Jiu se erguía. Tenía la ropa desgarrada y la cara salpicada de sangre, pero sus ojos brillaban con una determinación fría. Había sido una lucha feroz y ella era la única que quedaba de pie. Con calma, revisó los cuerpos de los caídos, buscando algo útil. Encontró una pequeña bolsa, un objeto que parecía de otro mundo, una bolsa espacial.
A pesar de no tener el poder espiritual para abrirla, decidió guardarla. Después de la carnicería, se dio cuenta de que estaba sola otra vez. El antiguo prometido de Feng Qingye, el tío al que había manipulado para ir al bosque, había vuelto a desaparecer. «Tío, ¿en serio me dejaste de nuevo?», gritó, buscándolo entre los árboles, pero no había rastro de él. Entonces, entre los restos de la batalla, sus ojos se posaron en las bestias feroces que habían sido parte del caos. Muertas, ahora no eran una amenaza, sino algo más práctico. A Feng Yu se le iluminaron los ojos, pensando en una sola cosa: carne. Con una sonrisa, sacó su daga y se dispuso a aprovechar el banquete que la naturaleza le ofrecía. Después, con un enorme trozo de carne al hombro, saltaba ágilmente por el bosque, lista para continuar su camino. Mientras tanto, a lo lejos, el segundo tío y una todavía furiosa Jing Grou la observaban. La imagen de Feng Yu, victoriosa y tan despreocupada con su botín, los dejó con un sabor amargo en la boca. Su venganza tendría que esperar. Jing Grou, llorando desconsoladamente sobre el cuerpo de su hermano caído, no entendía cómo podrían cumplir esa promesa. El segundo tío, con la cabeza fría, le dijo que se llevara el cuerpo. Él se encargaría de buscar venganza de otra manera. Pondrían una gran recompensa por Feng Yu en el gremio de mercenarios. Cuando Jing Grou les recordó que Feng Yu también se había llevado su bolsa espacial, el segundo tío sonrió. Esa era una buena noticia, les daría una forma más fácil de rastrearla. Mientras sus enemigos planeaban, Feng Yu, ajena a todo, disfrutaba de un momento de paz a la orilla de un arroyo. Reflexionaba sobre su nueva identidad y la venganza pendiente contra Su Ruejin. Decidió aprovechar la calma para empezar a cultivar su energía vital, el Qi. Aunque ella, en su vida anterior, no conocía estos métodos, el cuerpo de Feng Qingye sí guardaba esos recuerdos. Después de un intento fallido donde se quedó dormida, Feng Yu se concentró con determinación. Esta vez, la energía fluyó por ella con facilidad. Abrir los ojos y sentir el poder recién adquirido le hizo pensar lo fácil que le resultaba esto. Satisfecha, tomó la bolsa espacial que había encontrado entre los caídos. Con una sonrisa, empezó a guardar todas sus nuevas adquisiciones, el dinero, las hierbas y todo lo valioso que había recogido. Después de asegurar bien el contenido, la guardó con cuidado. Feng Yu, ahora no solo más fuerte sino también más rica, estaba lista para lo que viniera. Se tomó un momento para encontrar un arroyo tranquilo, donde se limpió y lavó las marcas del camino. Mientras lo hacía, no pudo evitar que su mente volviera a Su Ruejin. «Más te vale que sigas viva», se dijo con una determinación fría. Con cuidado, aplicó una pasta de hierba sobre su rostro, ocultando las cicatrices y reafirmando su identidad velada. Justo cuando pensaba que podría descansar, notó algo inusual: una mancha roja que teñía el agua del arroyo. Al seguir el rastro, encontró el cuerpo de un hombre gravemente herido, flotando inerte. Sin dudarlo, y con la precisión de su experiencia, comprobó si aún respiraba. Al sentir un pulso débil, lo arrastró fuera del agua, dispuesta a brindarle ayuda. ¡Uf! ¡Qué final, gente! Si la prota no dudó en arrastrar a ese herido para darle una mano, ustedes arrastren ese pulgar al botón de like. Suscríbanse ya y comenten qué otro manhwa quieren que rescatemos. Nos vemos en la próxima.